verificamos a través de compromisos por parte del sistema de gestión, donde lo vemos reflejado en la política, ¿no? En este caso, la política de seguridad y salud ocupacional. En la política tenemos compromisos que tenemos que cumplir. Por lo tanto, es de alguna u otra manera el cumplimiento que vamos a dar el enfoque hacia el plan estratégico. Pero la política, que tenemos obviamente una serie de compromisos, esos compromisos se cumplen prácticamente de manera rápida, sin planificar, sin hacer nada. Por ejemplo, hablamos de un compromiso de cumplimiento de requisitos legales, hablamos de compromisos de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? ¿Alguien me podría decir cómo lo logramos? ¿Cómo evitamos accidentes o prevenimos accidentes, enfermedades ocupacionales? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen las empresas? Prevención. ¿Ah? Prevención. ¿Y cómo lo aplicamos eso a la realidad? Simulacro. ¿No? Ahí comenzamos a hacer diferentes actividades, ¿no es cierto? Simulacros, capacitaciones, ¿no? Sensibilización, inspecciones, ¿no? Auditorías, revisión por la alta dirección. Pero todo eso está dentro de un plan, ¿no?, de trabajo. Obviamente puede ser anual, bianual, como lo determine la empresa. Entonces hablamos de ¿qué? De planificación. Entonces, ¿quién nos ayuda a la planificación? Obviamente el sistema de gestión, ¿no? Hablamos de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Estamos cumpliendo una parte del sistema, ¿no? Y acá tenemos también el liderazgo y participación de los trabajadores, que a diferencia de la OSAS 18001, tiene un mayor resalte. Ahora ya piden un involucramiento de la alta dirección, un liderazgo visible. Antes decía liderazgo, o en este caso la revisión por la alta dirección, pero ahora pide visible, el liderazgo visible, ¿no? ¿Y qué es liderazgo visible? Pues que veamos que los gerentes no solamente estén solamente en la oficina tomando decisiones, sino que también participen dentro de las actividades del sistema de gestión, ¿no? Por eso algunas empresas vemos como gerente general o gerentes de diferentes áreas participan dentro de la inspección mensual, ¿no?, viendo las condiciones o actos de, obviamente, las actividades de las diferentes áreas, ¿no? Ahora la pregunta es ¿por qué van? ¿No? Para hablar con el ejemplo. No, exacto. Para poder fomentar una cultura de seguridad. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo un líder va a permitir, ¿no?, generar más líderes? Dando el ejemplo, ¿no? Si yo quiero formar líderes, obviamente tengo que enseñarles. Entonces, esa es una de otras maneras el involucramiento que tiene la alta dirección, ¿no? ¿Y qué más? La planificación, obviamente que eso embarca a todas las actividades que nosotros vamos a detallar a fin de cumplirlas. ¿Está bien? Y obviamente está el apoyo, que no es que de otra manera, de los recursos, y cuando hablamos de recursos, no solamente nos enfoquemos al dinero o al presupuesto, sino también a las personas. ¿Está bien? A la retención del valor, ¿no? No tenemos que esperar a que la persona, ¿no?, o una de las personas que pertenecen a nuestra empresa se vaya, ¿no? Estamos perdiendo valor. Incluso, ¿cuántas veces le hemos capacitado a esa persona? ¿No? Y para cómo es brigadista, y para cómo es del comité de seguridad, ¿no? ¿Qué tanto impacta para nosotros? ¿No? ¿Qué más? Operación, el control operacional. No solamente está en hacer documentos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de auditar empresas que cuando vamos a la oficina, todos sus estantes o sus zonas donde ponen sus archivadores de los documentos del sistema de gestión, muy bonitos, ordenados, de colores, codificados, ¿no?, los procedimientos, ¿ok? Y cuando vamos a planta o a las instalaciones, no se cumple nada. Entonces no solamente está en cumplir en papel, sino que también se vea reflejado. ¿Está bien? Y para eso hay que hacer una verificación, ¿no? Y obviamente también vamos a evaluar el desempeño, y obviamente la evaluación del desempeño, en pocas palabras, lo hacemos a través de ¿qué? De la auditoría, ¿no? Puede ser la auditoría interna o una auditoría externa,
¿no? O una auditoría de certificación, si es que quieren certificar. Ahora, el hecho de que yo aplique los lineamientos de la ISO 45001 ya va a depender de mí si obviamente estoy en la capacidad de poder certificar. Y lo último que se ha agregado, mejora. ¿Qué pasa con esos incidentes? ¿Qué pasa con esas no conformidades de la auditoría? ¿No? ¿Lo dejamos así? Hay que corregirlas desde un punto de vista correctivo y preventivo. ¿Está bien? Hay que ponernos plazos reales, ¿no? Como por ejemplo a veces voy a empresas y ponen no conformidad por la falta de señales y me pone 8 meses para implementar una señal. Ahora le pregunto, ¿es tan complicado implementar una señal? Hasta las mismas aseguradoras te brindan la señal en forma de sticker y lo puedes pegar. Y gratis. ¿No? Entonces ya ahí comienza a entrar el criterio, ¿no? Y hay que dar prioridad en base a la criticidad obviamente de lo observado, ¿no? Y obviamente hay oportunidades de mejora, ¿no? Y eso también hay que tomarlas en cuenta. ¿Está bien? Entonces, este sistema obviamente va a ayudar a mejorar, ¿no? Porque obviamente para implementar tú tienes que tener algo básico, obviamente has hecho tu línea base, ¿no? Bueno, acá se ve un poquito reducido, pero esto es más o menos el reflejo de la OSAS 18001 con la ISO 45001, ¿no? Hay varios vacíos y obviamente la ISO 45001 ya lo cumple, ¿no? El objeto y campo de aplicación, ¿no? ¿Para quién aplica, muchachos? ¿Para todos? Claro que sí, ¿no es cierto? Entonces, especifica requisitos que hay que cumplir y para eso hay que, obviamente, hacer el análisis de cada requisito a ver si lo cumplimos o no. Y obviamente, al cumplirlo, no solamente está en hacer documentación, como les decía al inicio, sino también verificar que eso se cumple en la realidad, ¿no? Eso donde el supervisor, el inspector o en ese caso el jefe tiene que bajar y verificar que el procedimiento que ustedes han implementado se esté cumpliendo a cabalidad, ¿no? ¿Qué beneficios y características, ¿no? Algunos se preguntarán, ¿eso trae un beneficio? Claro que sí, ¿no? Ahora, la ISO 45001, lo habíamos hablado al inicio, está en base al anexo SL, por lo tanto cumple los 10 requisitos, al igual que la ISO 45001, ¿no? Disculpa, la ISO 9001 y la ISO 14001, y por lo tanto, ¿no es cierto?, ya tiene la misma estructura, por lo tanto es más fácil hacer la integración. Y al hacer más fácil la integración, ¿qué reducimos? Costos de implementación, reducimos documentación, horas hombre de nuestros especialistas, ¿está bien? Reducimos procesos que nos van a permitir mejorar, ¿no? Y eso es lo que busca todo sistema de gestión, ¿no? Y acá tenemos algunos cambios, ¿no? El contexto de la organización, factores internos y externos, requisitos legales, necesidades y expectativas de las partes interesadas y obviamente incluida a los trabajadores, elevado nivel de compromiso de la alta dirección, es muy importante eso, ¿no? En la cual son los conceptos que involucran en este caso, a diferencia de la OSAS 18001, ¿no? La migración, algunos se preguntarán, ingeniero, yo tengo implementado la OSAS 18001, ¿qué hago? ¿No? Ya está la ISO 45001, tengo 2 años para implementarlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Nos quedamos de brazos cruzados, esperamos al último tiempo para implementarla. ¿Hasta cuándo tenemos? Hasta el 11 de marzo de 2021, ¿no es cierto? Un día antes, ¿no? Porque el día 12 ya desapareció esas 18.000. ¿Está bien? Entonces, obviamente primero tenemos que familiarizarnos con los términos de la ISO 45001. ¿Qué más? Identificar los nuevos requisitos. Y obviamente en esa identificación de los nuevos requisitos, yo tengo que evaluar esa brecha de OSAS 18001, ISO 45001. Y ese análisis de brechas se llama un gap análisis. No más que otra cosa que podríamos decir es evaluar qué es lo nuevo que tenemos que cumplir. Evaluarlo y revisar. Pero esa evaluación y revisión no solamente queda en que, hay
hay que cumplir esto. No, hay que trabajar. Estamos hablando de un sistema de gestión, por lo tanto, tenemos que desarrollar nuestro plan de implementación. Y aparte de desarrollar el plan de implementación, también tenemos que realizar los cambios necesarios de la norma para estar alineados. Y una vez que estoy alineado, tengo que verificar. Importante, no solamente es solamente en gabinete, documentos, hay que cumplir, que se refleje en la realidad, verificación, y recién ahí solicito ¿qué? La certificación. Y obviamente antes de ello es recomendable o se requiere que se tenga que hacer una auditoría interna para ver, ¿no?, el desempeño del sistema de gestión en ese momento. Luego solicitaré la certificación, ¿no?, con una entidad, ¿no?, que obviamente entregue dicho documento. ¿Claro? ¿Sí? Bien, listo. Muchas gracias y empezamos con la ronda de preguntas. Continuando con el evento, invitamos a la ingeniero Liliana Celina Andamayo, quien nos va a ilustrar sobre investiga y reporta accidentes en 5 pasos. Aplausos. Con esto nada más, ¿cierto? ¿Siciliano? Sí, sí, ese. Buenas noches con cada uno de ustedes. Bueno, vamos a dar inicio al tema que me toca exponer el día de hoy, que es investiga y reporta accidentes en 5 pasos. Pero primero vamos a ver y analizar por qué tenemos que realizar una investigación de accidentes. Ya los ponentes que me han antecedido, los ingenieros, han comentado cada uno de ellos según el tema que le ha tocado exponer muy bien y de forma detallada sobre la seguridad y salud en el trabajo y asimismo también sobre la ISO 45001. Entonces, a razón de ello, tenemos que saber primordialmente por qué se deben investigar los accidentes. Pero para ello vamos a hacer un pequeño resumen y algunas lluvia de ideas. Y primero inicio con una pregunta hacia todo el público. ¿Cuál creen ustedes que es la columna vertebral de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Para ustedes, ¿qué documento del sistema de gestión es la columna vertebral de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Alguien tiene una idea? ¿El? IPER, exacto. El IPER es la columna vertebral de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué el IPER es la columna vertebral? Porque si bien es cierto, el IPER identifica el peligro, evalúa el riesgo y determina las medidas de control. Hablamos y lo dividimos en 3 puntos, ¿cierto? Identificar el peligro, evaluar el riesgo y determinar las medidas de control. ¿Qué hacemos para identificar los peligros? Primer punto número 1, tendríamos que conocer y entender bien qué es un peligro, ¿cierto? No podemos identificar algo que desconocemos. Para poder identificar, conocer un problema, para poder solucionar un problema, primero tenemos que conocer
cuál es el problema. Entonces, yo les haría la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿qué es un peligro? Con sus propias palabras, porque si bien es cierto la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y las normas, ¿no? la OSA 18.001 y ahora la ISO 45.001, definen qué es un peligro. Pero yo me gustaría que al menos, a ver, usted caballero, ¿para usted qué es un peligro? Buenas noches. Para mí peligro es todo lo inmerso en nuestro entorno que tiene la probabilidad o posibilidad de causar algún tipo de daño, sea a la infraestructura o a la persona. Perfecto. Peligro, si lo queremos resumir, es todo aquello que puede originar un daño. Dentro de todo aquello que puede originar un daño se encuentran equipos, ¿cierto? Herramientas, instalaciones. ¿Las personas serán peligrosas? Personas. Exacto. Entonces, todo aquello que puede originar un daño es considerado un peligro. Si encajamos, si entendemos ello, vamos a poder saber identificar peligros, que es el primer paso para realizar un I+C, la columna vertebral de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, mi siguiente pregunta sería, ¿qué tipos de peligros tenemos? Físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, locativos, psicosociales. Tenemos diversos tipos de peligros y para ellos tenemos que saber identificarlos. Y como me antecedían los ponentes, poco a poco se va adquiriendo la experiencia y el know-how para poder identificar bien los peligros y posteriormente evaluar bien los riesgos. Entonces, una vez identificado el peligro, procedemos a evaluar el riesgo. Y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Existen los riesgos en todas las acciones, en todas las tareas, actividades que se realizan? ¿Existen los riesgos? Sí, sí existen los riesgos. Entonces, definitivamente van a existir riesgos. En la evaluación del riesgo lo que se hace es valorarlos, se valora y en función a su valoración vamos a tener los riesgos significativos y los riesgos no significativos. Aquellos riesgos que son significativos, ¿qué valoración tienen? Los conocidos intolerables e importantes. Y sobre ellos que tenemos que tomar acción de inmediato, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no actuamos ante un riesgo intolerable, ¿qué podría ocurrir? La muerte de un trabajador. ¿Y qué es lo que busca la seguridad y salud en el trabajo? Prevenir que ocurran accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención. Entonces, una vez identificados los peligros, posteriormente evaluados los riesgos, pasamos con el tercer paso. Y el tercer paso es determinar las medidas de control. ¿Cuál será, según el orden jerárquico, para implementar las medidas de control? ¿Primero será el uso de los EPPs? No, error, ¿cierto? ¿Cuál es el primer orden para eliminar, o el primer orden de la jerarquía de controles? El segundo, sustitución. Tercero, control de ingeniería. Cuarto, controles administrativos. Y finalmente, uso de equipos de protección personal. Habría que hacer un análisis y ver cada uno de nosotros cuál es nuestra primera medida a implementar cuando realizamos un I+C o cuando tenemos dentro de nuestros trabajos, ¿cierto? Entonces analicemos y tengamos claro que existe una jerarquía de controles sobre las cuales debemos de cumplirlas, porque para ello está diseñado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como ya sabemos que la columna vertebral de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el IPE, ahora sí podemos entrar a tallar y entender un poco sobre la investigación del accidente. Les hago otra pregunta adicional.
Si ustedes han implementado su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en su empresa, ya lo tienen, ya pasaron el proceso de planificación, han pasado el proceso de implementación, ¿no? Ya está el planificar, el hacer, y ocurre un accidente. ¿Qué significa que haya ocurrido un accidente dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Que su sistema falló. Eso significa que su sistema falló. Un accidente es una falla en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Pero qué hacemos? ¿Dejamos que simplemente mi sistema de gestión falló y como tal, bueno, pues, avanzo? No. Tengo que determinar por qué falló mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y para ello tengo que realizar la investigación del accidente. Para una vez que yo haya determinado la causa raíz de origen que ha dado el fallo a mi sistema, que ha dado el accidente, que se ha originado el accidente y que pues por lo cual ha fallado mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, implementar las medidas de control. Esa es la razón. Y con ello que se cumple el ciclo de Deming, que el ingeniero hace un momento lo mencionaba, ciclo de mejora continua. Falló mi sistema, yo determino por qué falló mi sistema, tengo que implementar medidas de control y posteriormente tengo que asegurarme de que estas medidas de control a la larga, ¿sí?, en un plazo dado, no vuelva a ocurrir el accidente por la misma causa raíz. ¿Puede ocurrir por otra causa raíz? Podría darse, pero por lo mismo ya sería reincidente. Significaría que no he realizado un correcto investigación de accidentes. No he determinado bien la causa raíz que ha dado origen al accidente, ¿sí? Entonces, con ello avanzamos lo que ya les mencionaba, ¿no? Que es un peligro, todo aquello que puede originar un daño, que es un riesgo, la probabilidad de que el daño se materialice, que es un accidente de trabajo, es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión, un daño. Entonces habría que determinar, ¿no?, qué es un incidente de trabajo, qué es un accidente y qué es un incidente peligroso. Entonces, un incidente es un casi accidente. Casi me corto, casi me caigo, casi me atropella, pero no se dio. El accidente, el daño ya se produjo. ¿Y qué es un incidente peligroso? Es aquel incidente que no solamente afecta a una persona, sino que puede afectar a más de 2 personas, a un grupo de personas, ¿sí? Entonces, esos serían los conceptos. Los accidentes, según su gravedad, tenemos accidente leve, suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica que genera un accidentado, un descanso breve con retorno máximo al día siguiente de sus labores habituales, es leve, ¿sí? Un accidente incapacitante, un suceso resultado de la evaluación médica que da lugar a un descanso, ¿no? Y este accidente incapacitante, según el grado de incapacidad, se divide en 3: total temporal, parcial permanente, total permanente. Total temporal, cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo. Total permanente, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro. Total permanente, cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano. ¿Y qué vendría a ser un accidente mortal? Cuando ya se genera la muerte del trabajador. Entonces se tiene esa diferencia en cuanto a los accidentes según su gravedad.
como les comentaba, ¿para qué se realiza la investigación de los accidentes? Es un proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas. Porque un accidente, cuando se realiza posterior a un accidente, las acciones que se implementan serán preventivas, no, son correctivas, ¿cierto? Porque el daño ya se generó. Cuando se hace el IPER, cuando se elabora, se mapea, se levanta toda la información para hacer el IPER, los controles que se proponen sí son acciones preventivas, son antes de, pero ya cuando ocurrió el accidente vienen a ser controles correctivos, posterior al accidente. Se tienen varios métodos para realizar la investigación de los accidentes, pero ¿cuál es el método más usual? ¿Cuál es el método que se utiliza y que pues no es muy complejo tampoco, ¿no? Y es, si tienes un análisis, un grupo de trabajo, lluvia de ideas, puedes realizarlo, es el método cadena causal. Les explico un poco sobre este método de cadena causal, ¿no? Que se tiene pues las pérdidas, vemos a las pérdidas que pueden ser personas, propiedad o proceso, ¿cierto? Podría darse las pérdidas bajo estos 3 puntos. El accidente, que es el contacto con el daño que le pueda producir a un trabajador, para este ejemplo, contacto con energía o sustancia. Tenemos las causas inmediatas. ¿Cuáles serían las causas inmediatas? Los actos y condiciones inseguras. Actos inseguros, condiciones inseguras. ¿Qué es un acto inseguro? Falla en el comportamiento de la persona. Condición insegura, falla en los equipos, herramientas, instalaciones, ¿cierto? Y posterior a ello tenemos las causas básicas. Las causas básicas son los factores personales y los factores de trabajo. Y la falta de control, que podrían ser programas inadecuados, podrían ser estándares inadecuados del programa, cumplimiento inadecuado de los estándares. Podrían darse bajo estos 3. A veces los controles que se implementan no son los óptimos o los estándares que se implementan en las empresas no son las óptimas, no son acorde a la realidad, al entorno en el cual se está trabajando, a los peligros que se tienen. Entonces, definitivamente tus estándares serán erróneos y por más que cumplas unos estándares erróneos, tu resultado no será óptimo, ¿cierto? Entonces, este es el método de cadena causal, que se basa en causas inmediatas, causas básicas y las faltas de control. Para analizar las causas se parte de la pérdida, siempre como les comentaba hace un momento, va de izquierda a derecha, ¿no? Y se realizan las preguntas. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Cada uno de los pasos va a un por qué. Entonces, les pongo un ejemplo claro. Imagínense que un trabajador en una empresa, ¿no? Se cae y está con un grupo de colaboradores, se cae. Entonces, si queremos hacer el análisis, de realizar pues la investigación de los accidentes con los 5 porqués, lo que tendremos que realizar es preguntar 5 veces por qué, por qué, por qué y por qué, ¿cierto? Para poder determinar. Entonces, bajo este ejemplo, si un trabajador se cae en el área de trabajo, tendríamos que preguntarle primero al trabajador o al testigo, la persona que lo acompaña, por qué se ha generado la caída, ¿cierto? A lo que responderá quizá porque pues había una mancha de aceite del piso. Entonces, a eso le podríamos decir por qué había una mancha de aceite en el piso, ¿cierto? Y nos responderían porque la máquina, ¿no? tenía fuga de aceite y por ello el piso estaba con una mancha de aceite. Preguntaríamos nuevamente por qué la máquina tenía una fuga y quizá nos digan que los repuestos que compraron no eran los óptimos. Preguntaremos por qué se compraron repuestos no óptimos o de baja calidad y quizá nos preguntaran, no responderían porque no se tenía presupuesto. Entonces, no es que faltaba inspecciones, no es que faltaban una verificación. Si preguntamos una última por qué,
Quizá nos digan porque la política de la empresa está orientada a que cuando se realicen las cotizaciones se opte por el costo más bajo. Entonces, ¿cuál sería nuestro control? ¿Capacitar al trabajador? ¿Decir al personal de mantenimiento que realice la inspección? No, nuestro control, la causa raíz, es que la política de la empresa en la compra de los insumos no está orientado a algo de calidad, simplemente abarca dentro de todo ello el tema precio, costos más bajos. Entonces, lo que nosotros tendríamos que proponer es que se incluyan parámetros, ¿no? O que se incluyan ciertos puntos respecto a la seguridad y que no simplemente primen la evaluación el costo, sino que también lo técnico y lo seguro. Entonces, ahí estaríamos entrando a tallar a una implementación de un control posterior a la determinación de la causa raíz, ¿no? Realizando los 5 porqués. Para ello, tenemos pasos. ¿Cuáles serían los pasos? Primero, anotar todas las pérdidas, ¿no? Entonces, un ejemplo podría ser herida, contuso, cortante en mano derecha. Entonces, anotamos cuáles son todas las pérdidas en cuanto a personas, a propiedad y a procesos. El segundo paso sería anotar los contactos o formas de energía que causaron la pérdida, es decir, ¿qué causó la pérdida? Entonces, en este caso podría ser caída al mismo nivel, atrapado o aplastado o amputado, contacto con electricidad. Entonces, van a haber una gama y lo que yo tendría que hacer es elegir. En este caso podría haberse generado el accidente por golpeado por martillo o golpeado por camión, ¿cierto? Entonces, de todo lo que tengo que saber elegir y en función al caso determinar. ¿Cuál sería el tercer paso? Elaborar listado de causas inmediatas. ¿Cuáles serían estas causas inmediatas que ya les había comentado? Actos y condiciones inseguras o subestándares, ¿no? Entonces, podría, pues, dentro de todos los actos y todas las condiciones, podría identificar uso del martillo de tamaño inadecuado, se sujeta el martillo sin el EPP adecuado, ¿no? Entonces tengo una lista y sobre ello tengo que ir anotándolo para poder después de ello discernir y saber definitivamente cuál ha sido mi causa raíz. Y el cuarto paso es listado de las causas básicas. Se tienen un montón de causas básicas, que en este caso podrían ser factores personales o factores de trabajo. Entonces, de igual forma, entre factores personales tenemos capacidad inadecuada, tenemos falta de conocimiento, tenemos falta de habilidad, y en factores de trabajo tenemos diseño inadecuado, tenemos compras incorrectas, entre otros. Entonces, yo tengo que determinar, anotar cuáles de todas ellas. Un ejemplo podría ser selección inadecuada de herramientas o podría ser normas de trabajo inadecuadas. Entonces, ese sería mi cuarto paso. ¿Y cuál sería el quinto paso? El quinto paso sería elaborar el listado de faltas de control. ¿Qué faltó? Si bien ya he determinado cuáles son las causas básicas, las causas inmediatas, pero ¿qué faltó para que mi sistema de gestión no corra bien? Entonces ahí podría, pues, ser sistemas de prevención no adecuados, podría ser incumplimiento de las normas o procedimientos, o podría ser normas o procedimientos del sistema no adecuados. Entonces yo lo elijo en función del caso que se dé in situ en el lugar. Para ir terminando, el Ministerio de Trabajo tiene registros donde, pues, como el mismo nombre lo señala, se registran los accidentes incapacitantes, los accidentes mortales, los accidentes incapacitantes, las enfermedades ocupacionales, los incidentes peligrosos. Entonces tenemos que llenarlos, consignarlos según corresponda, ¿no? En este caso, ya sean a las postas asistenciales de salud, ¿no? O en su defecto a las empresas. Si en este caso es un accidente mortal, ¿quién lo reporta? La empresa. Si es un accidente mortal, le reporta la empresa. Y en este caso, pues, si en su defecto son enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces también tienen que ser reportados por los centros asistenciales, según los anexos que están contemplados por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, básicamente, para que puedan visualizar, se consignan los datos del trabajador, se consignan, bueno, en el formulario 1 tenemos lo que es
los accidentes y los accidentes normales, accidentes mortales, y en del formulario 2 tenemos las enfermedades ocupacionales. Entonces, bueno, eso sería todo respecto a mi presentación. Muchas gracias. Bien, gracias. Continuando con las presentaciones, invitamos al señor Ricardo Amador Estenos Chacón, inspector de la SUNAFIL, quien nos va a ilustrar sobre cómo actuar ante una investigación de SUNAFIL. No puede ser en su bolsillo, no haya problema de Este para pasar, creo, ¿no? Para pasar, pero el tercero. Bien, muy buenas noches con todos, con todas. Larga noche, ¿no? Pero interesante, interesante. Siempre es bueno aprender de los especialistas. Bien. En esta oportunidad, mi nombre es Ricardo Estenos Chacón, soy inspector de trabajo con especialidad en seguridad y salud en el trabajo y en la actualidad pertenezco al grupo 24/7, un nuevo grupo especializado que ha sacado SUNAFIL a efecto de hacer inspecciones en todas las actividades económicas, pero con preeminencia en todo lo que son riesgos graves e inminentes. Quiere decir que nuestra finalidad es determinar si hay riesgos graves e inminentes y lo solucionan en el momento, y si no lo solucionan, les paralizamos la obra, la empresa o la actividad hasta que lo hagan. Obviamente que esta paralización no tiene ninguna sanción siempre y cuando sea hecha o sea levantada rápidamente, ¿no? Claro, el único problema ahí es que va a paralizar la obra, ¿no? Y se van a demorar más. Pero lo hacemos porque consideramos primordial la vida y la salud de los trabajadores. Entonces, cuando nosotros vemos un tema de esa magnitud, es que tomamos esta acción inmediata. Bien, pero en esta oportunidad no hemos venido a hablar de eso. ¿Qué pasó? ¿Por otro lado? Problema técnico. ¿Problema técnico? Pequeño error, pequeño problemita. ¿Dónde cable? Ya fue. Sí. Ya. Bueno, vamos conversando entonces mientras tanto. Antes de entrar a punto algunos temitas que me han interesado de lo que he escuchado y sí es muy importante. Lo que pasa es que hay mucha gente que todavía no conoce la ley de seguridad y salud en el trabajo, a pesar de que ya tiene bastante tiempo en el mercado, ¿no? Se habla mucho de la notificación de los accidentes de trabajo en el caso de accidentes mortales y accidentes peligrosos, pero no se habla de que hay un artículo en la norma que obliga a todas las empresas en general a reportar la investigación de los accidentes al Ministerio de Trabajo. Y entonces ahí viene el tema, que casi nadie, por no decir nadie, ha comunicado ninguna investigación de los accidentes. Y cito la norma, dice la investigación de los accidentes y las acciones correctivas que ha tomado la empresa. Por lo que lo que se quiere es verificar que haya tomado acciones correctivas pues que sean de acuerdo a lo que han investigado.
pero hasta ahora no hemos encontrado ninguna empresa que haya presentado esta investigación de los accidentes. Punto importante. Y así como esos hay algunas otras cosas en accidentes o en eventos que ocurren dentro de la empresa que tampoco son investigadas. ¿Cuántas veces he ido yo a varias empresas y lo primero que me dicen, no doctor, eso no fue un accidente, por lo tanto no hay investigación? ¿Y por qué? Si el artículo 52, si no me equivoco, de la ley dice cualquier evento que ocurra en las instalaciones de la empresa y que perjudique la salud del trabajador debe ser investigado. O sea, no solamente se investigan los accidentes o los incidentes, ojo, cualquier evento que perjudique la salud del trabajador, y eso está en la ley. Y tampoco hemos encontrado muchas veces ese tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque, como lo voy a repetir, a pesar de que ya tiene años la ley, no ha sido analizada muchas veces por las empresas a profundidad y no hacen lo que la ley les obliga a hacer, ¿no? Entonces ahí viene el tema y ahí viene el problema. Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque si no tenemos ese insumo, nosotros como entidad fiscalizadora también no podemos saber si las empresas están cumpliendo o no, porque una cosa es, como dicen acá los caballeros, que yo haga una investigación de accidente o desarrolle todo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para cumplir, y otra cosa es que yo lo haga realmente con la finalidad de que mi empresa pues tenga interiorizado el tema de la prevención, ¿no? Y que los trabajadores que están en empresas trabajen en forma segura, ¿no? Porque no solamente es llenar papelitos para pasar la inspección, como en muchas oportunidades hemos encontrado nosotros. Piensan de que llenando un papelito ya solucionaron el tema. Les voy a narrar un caso que yo encontré, por ejemplo, no voy a decir la empresa, por obvias razones, pero encontramos que nos trajeron todos los documentos de capacitación de los empleados, o de los trabajadores, en este caso, obreros. Cuando se hizo la verificación de la documentación, todo estaba muy bien. Tenían la firma del formato, tenían las copias de los folletos que habían pasado, tenían el examen que habían tomado los trabajadores, incluso los exámenes ni siquiera eran para marcar, sino también eran para escribir y toda la cosa, ¿no? Como para poder desarrollar y ver qué tanto entendieron de lo que se les explicó y todo lo demás. Y por último tenía firma, ¿no? Y todo estaba muy bien, hasta que nos pusimos a revisar los files personal de las personas. ¿Y qué encontramos? Que 45 trabajadores de esa empresa eran analfabetos, ¿no? Entonces la pregunta es, y la lógica pregunta era, señor, ¿qué método han utilizado ustedes para que los analfabetos puedan escribir y puedan firmar? ¿No? O puedan leer lo que le han dado, porque le dieron trípticos, si no sabían leer. Lo peor de todo es que cuando revisamos los expedientes, todos tenían la misma metodología de la capacitación, o sea, ni siquiera para decir, oye, no, lo que pasa es que este grupo nosotros lo capacitamos de otra manera, ¿no? Y esta es otra documentación que tienen ellos. No, todos tenían lo mismo, ¿no? Y entonces encontramos esas cosas, o encontramos reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo de empresas comerciales que tienen como actividad principal y como estándar de actividad excavaciones, ¿no? O trabajo en altura, que podría ser en el almacén, pero no en la actividad principal, que es comercialización. ¿Por qué? Porque la empresa era plana, no siquiera tenía estanes altos como para decir que sí utilizaban escaleras ahí. Y entonces encontramos una serie de cosas, o también cuando encontramos en el reglamento interno el famoso copy-paste, y tan mal hecho que todavía cuando copiaron se les quedó la denominación de la empresa que copiaron, ¿no? Y ni siquiera de ellos. O sea, esto ocurre, el copy-paste ocurre en nuestro país, ¿no? Y entonces hace 3 días, el día 26, viernes 26, yo estuve con los magistrados de con todos los jueces de la Corte Superior y Suprema, que son los que terminan al final de litigar estos casos, y ellos me contaban que ellos habían encontrado varias cosas, ¿no? Dentro de su labor, por ejemplo, y habían establecido algunas cosas, ¿no?
Por ejemplo, el in itineri, que es un tema de transporte de personal desde la casa hasta el trabajo. Cuando la empresa lo ponía, ellos lo consideran que eso, y ocurre cualquier cosa, ellos consideran eso un accidente de trabajo. Que no, hasta donde yo sé, el seguro del método de trabajo riesgo no lo considera, ¿no? Pero los jueces sí. Entonces, ya hay un tema para ir analizando, ¿no? Cómo los jueces están resolviendo, ¿no? en el tema, ¿no? Y también nos decían, y bueno, yo les decía que habíamos encontrado pues este tipo de reglamentos internos de seguridad y salud, estas cosas de diferentes información, etcétera, etcétera, y ellos han quedado en que nos tenemos que reunir realmente, porque la situación no está para estas cosas, ¿no? La vida y la seguridad de los trabajadores es demasiado importante como para que se tome un tema muy superficial. Y entonces, bueno, me imagino que ya dentro de los días vamos a ir viendo eso. Les recomiendo siempre leer la jurisprudencia de seguridad y salud en el trabajo de los jueces de la Suprema o de la Superior, porque tienen bastante, ellos tienen incluso plenos, y en los plenos determinan qué cosa es lo que van a considerar a la hora de resolver un tema de ese tipo, ¿ya? Bueno, ya volvió. Entonces ahora sí podemos avanzar. ¿Qué pasó? No me digas que no se ve. Uy, se borró todo, mira. 3 nomás. Parece que no. Mi mano ha sido una mano negra. Pero afortunadamente tengo mi USB. No, yo no hago copy paste, yo mismo hago yo me voy mucho a la gente a hacer mi USB. A ver. ¿Lo puedes poner? Sí, acá está. ¿Hasta ahí? Ah, abierto otro entonces. Yo pensé que era... No, sigue 3. Sigue 3. No, sigue 3. Sigue 3, no. Te doy el mío mejor. Se ha corrompido, se debe haber. Tiene mala junta, se ha corrompido. De lado amable. Ah, sí, no sé. Todavía. Disculparán, pero la ponencia es de las... Bueno, en este caso no era de la SUNAFIL, ya me acordé. El software... A ver, cursos. No, acá cursos, ahí. Baja un poquito. ¿Dónde está este? Espérame, sube. Hay uno que dice acá. Cursos para diplomados. Ahí. Ya, ahí la primera, cómo afrontar una impresión. Cópialo y... diferente. Mejor cópialo. Ahí está. Ya. Cópialo ahí en tu... Sí, no se vaya. Yo cuido mucho mis presentaciones, porque ya se me perdieron ya una vez. Ah, ya, bueno, ya. Voy a confiar en ti. Voy a confiar que no le va a pasar nada. Bien. Ya está. Bien, ¿cómo debemos afrontar una fiscalización de la SUNAFIL? Simple, cumpliendo. ¿No? Dando cumplimiento a todo lo que es, pues, las normativas de laboral, normativas de derechos fundamentales y sobre todo de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ojo que es muy importante recalcar que la norma de seguridad establece que reconoce que existen sistemas de gestión integrados de diferentes tipos a nivel internacional, ¿no? Pero la norma de nosotros dice bien claramente de que independientemente de que existan los diferentes sistemas integrados de gestión, lo que debe primar es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo establecido en la ley como requisito mínimo. Por lo tanto, de ahí para arriba todo.
todo lo que quieran, pero de ahí para abajo, no. Siempre el tope mínimo de ustedes es la ley, de ahí para arriba, todo lo seguridad, todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema del hiper, ¿no? Que hay muchas empresas que lo hacen por actividades y la norma dice que tiene que ser por puesto de trabajo. Ahí vienen conflictos, a veces ponerse de acuerdo a veces es un poco complicado, pero siempre nosotros damos oportunidades para que lo puedan hacer cumplir, ¿no? Bien, como le decía, ¿cómo afrontar la inspección de la SUNAFIL? Es fácil, cumpliendo con la normativa, nada más, ¿no? Básicamente es eso. Pero para poder cumplir se tiene que iniciar desde el inicio del procedimiento de la inspección de trabajo. Mientras que el inspector de trabajo no inicie el procedimiento inspectivo, vamos a estar bien. Pero basta con que inicie y ahí se complica el tema. Y uno de los temas más saltantes y que siempre encontramos nosotros es el impedimento de entrada a los centros de trabajo. Primeramente, deben saber ustedes que el inspector de trabajo en cualquier lugar donde se desarrolle una labor puede ingresar libremente, menos donde trabajan las trabajadoras del hogar. ¿Por qué? Porque es una vivienda particular y la única manera que nosotros podemos acceder a ella es por un permiso judicial del juez. Después, cualquier lugar donde se desarrolle una labor, nosotros podemos entrar sin mediar ninguna carta de presentación ni nada por el estilo. Justamente el señor me decía, tantas cosas tiene usted, doctor. Nosotros siempre vamos a incluir esto. Esto es un photocheck, esto es para identificarme en la institución mía. Pero en la parte de atrás tenemos lo que se llama una credencial. Esta credencial que tenemos nosotros nos da la autoridad de poder entrar a cualquier sitio, en cualquier hora de la noche, día, sábado, feriado, lo que sea. Nosotros tenemos esa facultad de ingresar. Y no necesitamos que nos autoricen, o sea, necesitamos que nos autoricen a entrar, pero si no nos autorizan, tampoco es que vayamos a hacer el escándalo del mundo, ¿eh? Porque no nos autorizan y nos dicen, no, hay orden del gerente que no entremos. Perfecto, gracias, hasta ahí nomás, yo me voy, pero obviamente que después le llega su multa, ¿no? Porque es una obstrucción a la labor inspectiva. Entonces, uno de los principales hechos es ese, el cumplimiento respecto a el ingreso que debe tener... Uy, no funciona. No funciona. A ver, vamos a ver. ¿Este funciona? No, tampoco. Tengo por acá. Acá está. Este de acá, la negativa injustificada de dejarnos ingresar. O a veces, cuando estamos dentro de la empresa, nosotros tenemos la facilidad de entrar a cualquier sitio de la entidad, sin que se nos cierre ninguna puerta. Para nosotros no existen puertas cerradas, todas son abiertas, porque está prohibido, nosotros tenemos que entrar a verificar todo. Sí, dígame. Una consulta, tengo entendido que SUNAFIL entra a todo lo que es empresas privadas que están con régimen de 728 y los que están dentro de los que es que con Congreso, el Poder Judicial y los que son trabajos con CAS también. A ver, el Poder Judicial también tiene 728, le cuento. Sí, también tiene. El tema es que para que nosotros podamos entrar al Poder Judicial a verificar los CAS, por lo menos las labores de ese CAS deben ser los mismos de un 728. Porque si las labores que hacen están referidas a personal 276 no podemos hacer nada. Pero si es la misma actividad que un 728, sí. O sea, todo lo que es público y privado con el régimen 728. Todo lo que es 728. En el régimen público no podemos entrar, 276 no. 276. 728. Pero si tu actividad es igual que un trabajador 728, es la misma característica todo, sino que a ti te han puesto CAS y el otro 728, sí podemos actuar, porque es lo mismo. En el caso del Congreso, que... También igual. Para toda la actividad pública nosotros tenemos esa facultad. Solamente 728, pero siempre y cuando la actividad del CAS sea igualita, la misma que el 728. Ya.
porque es la única manera de poder después decir, denaturalizo el contrato y lo mando a 728. ¿Por qué? Porque las características del trabajo son iguales, las remuneraciones que percibe son las mismas, todo es igual, entonces por lo tanto es 728. Pero si tu cargo, digamos, o tu puesto está relacionada a una actividad que es un 276, ahí sí no podemos hacer nada. Eso tiene que verlo servir. Ok, gracias. Bien, entonces como les seguía diciendo, lo que pasa es que cuando nosotros vamos a las empresas, muchas veces, estando dentro de las empresas, no nos quieren dejar ingresar a los lugares, a algunos lugares, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas veces en esos lugares esconden al personal. Nosotros cuántas veces hemos ido y hemos encontrado personal, por ejemplo, en los techos. Mucho me acuerdo de un colegio en el Cono Norte, que yo me fui a visitar, la clásica, ¿no? Soy de la SUNAFIL y vengo a hacer una inspección. Un ratito, doctor. Un ratito, se más de 15 minutos, ¿no? Y de repente dice, pase usted. Y pasas y comienzas a visitar los salones. Y de repente entonces un salón está la profesora, ¿cómo está? Mucho gusto. Su nombre, apellido, y empezamos a tomar nota. Pasamos a la otra, llame al profesor. Uy, ¿qué pasó acá? No hay. Bueno, será pues, ¿no? Me voy al otro tampoco. Me voy al otro tampoco. Y de 20 salones encontramos solamente 5 profesores. Entonces ya faltan 15. ¿Dónde estarán? Y la única puerta de salida era donde yo había entrado. Entonces ya me hice el que no entendía y seguía dando mis vueltas, hasta que llegué al tercer piso, ¿no? Al cuarto piso ya encontré una carrera que estaba a mitad de construir. Y habían puesto unos tablones ahí encima. Entonces le digo, y acá, no, vamos a construir el cuarto piso, pero todavía, como ustedes están los tablones ahí todavía, porque no hay nada de arriba. Así, ¿no? Allá. Empecé a jalar los tablones, me subí, como ustedes ven, nuestra labor es así. Pocas veces usamos terno cuando estamos en la oficina, ¿no? Cuando vienen los comparecientes. Después nuestro trabajo de campo, trabajo en el campo, nosotros no trabajamos casi en oficina. Y entonces cuando yo empecé a subir, llego y encuentro los 15 profesores afuera, arriba, ¿no? Calladitos ahí. Y luego, buenas tardes, señores, ¿cómo están? Sí, señor. ¿Ustedes son docentes? Sí. ¿Y qué hacen acá? No, es que hemos venido a una reunión. Ah, venido a una reunión. Qué bien, ¿no? Y ya, a ver, van a bajar de su reunión, pero primero me van a dar todos sus datos uno por uno. Y cuando le digo al señor, al empleador, le digo, el día tanto vas a ir a la SUNAFIL y me vas a traer todas las constancias de alta de tus trabajadores, incluidos todos estos profesores. A todito lo puso, después del día que yo entré, a todito lo puso en planilla. ¿Por qué? Porque no tenía nadie en planilla. Solamente esos 5 que se quedaron eran los únicos que estaban en planilla. Después, todos los demás estaban fuera de planilla. Y como ustedes saben, ser docente es desarrollar actividad principal. Y si esa actividad principal debe estar en planilla, porque es trabajo permanente, no es temporal. Bueno, ese es uno. 2, el abandono de las diligencias. Tampoco hagan eso. Si ya vienen a la comparecencia y están ahí con el inspector, no se vayan, pues, porque si no lo van a considerar como abandono, ¿no? Uy, creo que me fui. Lo van a considerar como abandono de la diligencia y eso también está penado, ¿ya? Otra cosa es la inasistencia. Si yo los convoco a ustedes para que vayan a un sitio y para que vayan a la SUNAFIL llevándome documentación y no van, ¿qué pueden esperar de ellos? Obviamente va a haber una sanción, ¿no? Pero tienen que ir, como yo le digo a los señores, llévame algo, aunque sea, ya, de 10 que te doy, llévame 5 documentos, ya por lo menos ya estoy llevando 5. No te pido que me lleves todo, ya, no importa, pero llévame 5, pero anda, porque si tú no vas, ¿no? Ahí va a venir el tema, complicado, ¿no? La negativa de sujeto impresionado a sus representantes a facilitar, dar las facilidades al inspector. Sí, también, porque a veces cuando nosotros vamos a las empresas encontramos, dice que dentro de la empresa clientes, ¿no? A ver, señor, usted, no, yo vengo a comprar, dice. Otro, no, yo soy proveedor. Ah, ya, perfecto. Si eres proveedor, no importa, dame tu nombre y apellido, ya me sustentarán después. ¿Por qué estás ahí? Porque si me dicen, no te voy a dar, ah, perfecto. Señor sujeto inspeccionado, el señor no me quiere dar sus datos y ya es responsabilidad de usted. Y de acuerdo a la ley, usted está obligado a decirme cuál es su condición acá.
¿Cuál es su condición? El señor acá. No, él es proveedor, perfecto. Nombre y apellido de proveedor. Si no me lo da él, me lo da usted. Pero usted me lo da. Entonces yo tomo nota y después le voy a decir, ahora susténtame cómo es tu proveedor. ¿Qué le tengo que traer? No sé, si es tu proveedor, tráeme facturas, algo que esté a nombre de él. Pues. No, pero él trabaja para una empresa, entonces tráeme la planilla de esa empresa donde esté el inscrito en la planilla de la empresa. ¿No? Porque esa es la manera. Lo lógico es eso. Tú me tienes que sustentar a mí. ¿Qué hace ese señor ahí? Eso es lo que establece la norma. Y si no lo hacen, cuidado, porque también hay una sanción. Cuando yo llego, como les decía yo soy 24/7, yo llego a una obra de construcción y yo determino que hay RGI, o sea, riesgo de gravedad inminente, inmediatamente yo le voy a decir, acá hay un riesgo de gravedad inminente, ¿lo solucionas ahora o dime cuándo lo vas a solucionar? Entonces cuando ellos me dicen, no, yo eso lo soluciono ahorita, doctor, ya listo, y empiezan a arreglar todo, ya termina. Yo termino de llenar mis formularios, mis cosas, y cuando yo termino, ya, sí, doctor, ya está, a ver, vamos, revisamos nuevamente, sí, efectivamente ya está. Entonces lo único que pongo yo en mi informe es, inicialmente se encontró tales cosas y lo solucionaron en el transcurrir del esto. Pero si tú no lo puedes solucionar en el momento, como ha ocurrido en varios casos, ¿no? ¿Por qué? O porque no tienen material o porque les falta alguna cosa, entonces ellos me dicen, doctor, ¿sabe qué? Y no puedo solucionarlo ahora. Y entonces, ¿cuándo lo vamos a solucionar? Pues yo no le digo, yo te voy a dar la fecha. ¿No? Tú dame la fecha a mí. ¿Cuánto te vas a demorar a implementarlo? Tiene su doble finalidad, obviamente, ¿no? Entonces me dicen, doctor, hay algo que me dice, mañana lo tengo, listo, mañana vengo. Y al día siguiente voy y ya está listo todo arregladito, entonces ya señor, le levantamos la paralización. Eso no tiene costo, o sea, no tiene multa, porque lo están levantando durante el tiempo que me han dicho. Pero si usted me dice, doctor, mañana venga, ya está, yo digo al día siguiente y no he levantado nada, ¿qué hago? Te vuelvo a dar otra fecha, te voy a preguntar, bueno, no la pude levantar ahora, ¿para cuándo lo vas a levantar? Tal día, doctor, perfecto, volvemos a hacer otra acta de paralización hasta ese otro día. Pero la primera ya tiene su multa, porque no has cumplido. Y hay un documento donde se indica cuándo vas a cumplir. Entonces, si tú no cumples, esa primera ya tiene una infracción. ¿Ok? Hay veces ustedes llegan tarde a las comparecencias y el inspector le dice, no, ya pasó la hora, no te preocupes, yo te voy a ir a visitar para notificarte nuevamente. Y muchos creen que, ya va a venir a notificarme, dicen, pero no saben que la primera ya tiene multa. Porque ya no vino para la primera. Pues. Y en la segunda es otra historia. Pero la primera ya te pusieron una multa. Por eso siempre es bueno, cuando a ustedes les llegue la inspección, lo primero que hagan es, doctor, por favor, algún teléfono de contacto. Y entonces el inspector le va a dar. ¿Para qué? Para que cuando ustedes no puedan llegar temprano, doctor, por favor, 5 minutos estoy llegando, ¿no? Ha habido tráfico, no voy a llegar temprano, pero por favor, espéreme 5 minutos. Y yo sé que el inspector lo va a esperar. Pero si no lo llaman, no le dicen nada, obviamente que el inspector tiene otras cosas que hacer. Entonces él agarra y cierra su expediente y le acabó. Sí, dígame. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Iván Gamero. Yo he visto muchas supervisiones de parte del Estado que el personal, los funcionarios se presentan sin SCTR. ¿Podemos impedir su ingreso? Porque ya están incumpliendo la ley. A ver, seguro complementario de trabajo de riesgo. Varios funcionarios, como quiénes, no sé. Ministerio de Energía y Minas, la Dirección Regional de Energía y Minas, Ministerio de Trabajo. ¿Ministerio de Trabajo? No creo. Van sin SCTR. ¿A dónde? A las plantas de beneficio o a las plantas metalúrgicas. No pueden ir porque ellos no tienen competencia para ir allá. Porque el Ministerio de Trabajo, acuérdese que el Ministerio de Trabajo solamente es en Lima Metropolitana, ya no es a nivel nacional. En el caso, cualquier entidad o cualquier personal del Estado que se presente sin SCTR, ¿se le puede impedir el ingreso? No. ¿Aún así incumplan la ley? Incumplan la ley.
¿En qué parte están incumpliendo la ley? Normalmente, para ingresar sobre todo a una operación minera, deben ingresar a portales del SCTR. Deben entrar portando el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Dónde dice eso? 024 2016. Dice que para entrar un fiscalizador tiene que entrar con seguro complementario de trabajo de riesgo, o dice que aquellas personas que van a desarrollar labor dentro de la entidad tienen que tener seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Qué dice? Visitantes. ¿El fiscalizador es un visitante? ¿Entienden? Ese es el tema, pues. Ese es el tema que entienden. Mentira, sí, todos tienen que pedir seguro complementario de trabajo de riesgo. Lo que pasa es que nosotros llevamos el seguro complementario de trabajo de riesgo en nuestro teléfono. Sí, pues, porque la norma te dice tienes que tener el seguro complementario de trabajo de riesgo, no te dice imprímeselo y dáselo. Entonces nosotros lo llevamos en el teléfono. Cada vez que nos piden, acá está, acá estoy yo, acá están todos. Pero si es que no lo tienen... Obviamente, si es una actividad de alto riesgo, tú le puedes prohibir el ingreso. ¿Por qué? Porque tú no te puedes asumir la responsabilidad de que le vaya a ocurrir algo adentro y después... Ya, ok, gracias. Sí, eso sí, sino que es una broma lo que le estaba diciendo. Pero sí es obligatorio, pues, definitivamente. Entonces, estas son algunas de las cosas que se tiene que considerar, ¿no? A la hora que nosotros vamos a inspeccionar, siempre vamos a ir viendo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, como les decía yo, ¿cuáles son las funciones de la inspección de trabajo? La función de la inspección de trabajo es verificar todo lo relacionado a normas laborales, derechos fundamentales y de seguridad y salud en el trabajo. Eso es todo lo que nosotros fiscalizamos. ¿Ya? Y acá yo les he puesto una serie de cosas para que ustedes sepan de qué son. Incluido en algunos casos vemos todo el tema de trabajo infantil y trabajo forzoso, que también está relacionado con la trata de blanca muchas veces, ¿no? Y con tema de, por ejemplo, trabajador extranjero, que tiene que ver mucho con la migración, ¿no? Ahora último ha habido bastante migración de personas de Venezuela, ¿no? Y entonces nosotros también verificamos el cumplimiento de su formalización en cuanto a la parte laboral, ¿no? Porque los contratos tienen que estar sustentados adecuadamente, ¿no? Nosotros siempre, cuando hacemos una inspección, verificamos todos, por ejemplo, en seguridad y salud de trabajo, que es la materia que nosotros estamos viendo ahorita, nosotros cuando entramos desde el inicio del proceso productivo. Y primero, antes de ingresar, entramos con todo lo que la ley nos pide, nuestro equipo de protección personal. Nosotros sí entramos con equipo de protección personal, porque como no sabemos dónde vamos a entrar, ni las condiciones en las que vamos a encontrar el lugar, nosotros sí entramos con nuestro equipo completo, dependiendo de la actividad económica. Ese es el punto número 1. Punto número 2, si es actividad de alto riesgo, como dice el caballero, su seguro complementario de trabajo riesgo. Todos los inspectores lo tenemos, para no tener ningún tipo de problema. Y tercero, es que nosotros cuando iniciamos la inspección empezamos desde el inicio. Si es una fábrica de productos, desde el ingreso de la materia prima hasta la salida del producto terminado. Nosotros verificamos todo. Para nosotros, como le decía antes, no hay puerta cerrada, todas las puertas se abren. ¿Por qué? Porque simple y llanamente tenemos que verificar todo. ¿Ya? Y al finalizar, nosotros podemos determinar si no hay infracciones, un informe, y si hay infracciones, un acta de infracción, que son los documentos que nosotros vamos a evacuar. Si es un acta de infracción es porque hemos determinado incumplimiento de alguna norma vigente y tenemos la función de elaborar el acta, pero eso no quiere decir que el acta ya sea una multa todavía.
El acta simple y llanamente es una propuesta de multa que hacemos nosotros, los inspectores. Eso va a ir a un segundo paso, que es el procedimiento instructor, donde el instructor, que es otra persona, es la que le va a hacer la imputación de cargo, le va a mandar un documento indicándole: señores, el inspector fulanito y tal les ha hecho esta acta, tienen 5 días para hacer sus descargos, y ustedes van a hacer sus descargos. Una vez que hagan los descargos con el acta, ese señor instructor va a evaluar los dos documentos y va a determinar quién tiene la razón, si el inspector o el sujeto inspeccionado. Y dependiendo de eso, o va a continuar con el procedimiento o va a archivar el caso. Si él determina que nosotros los inspectores nos hemos equivocado y que el sujeto inspeccionado tenía la razón, o que a pesar de que nosotros teníamos la razón en ese momento, cuando ya iba donde el sujeto inspeccionado, él ya solucionó el tema, entonces él va a archivar el caso o le va a rebajar la multa, porque eso es lo que comprende, lo que corresponde, ¿no? Pero si él ve que no han hecho ningún levantamiento, ninguna observación, todo continúa igual, no han mejorado nada, sí, continúa y pasa al procedimiento sancionador, donde la subdirección de resoluciones emite ya su resolución. Y esa resolución sí ya es la multa. Y esa resolución es la que tienen que impugnar. Por eso que el único documento que se impugna es la resolución. Los que son la imputación de cargo y el informe final del instructor no se impugnan. Siempre es eso. La apelación es sobre la resolución de subintendencia, donde ya te establecen cuál es tu multa realmente. ¿Ya? Y estos son los contenidos que debe tener un acta: la identificación del sujeto inspeccionado, los métodos de investigación que se han realizado, los hechos que se han verificado que constituyen la infracción, la calificación de la infracción, la graduación de la infracción, la responsabilidad de los sujetos, porque acuérdense que en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se establece responsabilidad penal, ¿no?, para aquellos que no han cumplido con el tema de prevención. La identificación del inspector que extiende el acta, siempre nosotros somos los que firmamos y sellamos, la fecha y la valoración de los medios probatorios. Todo eso va en el acta. Si alguno de estos requisitos mínimos falta, el acta es nula. ¿Ya? Entonces siempre tienen que verificar esto, que todo esto vaya dentro del acta. Si alguna de estas cosas no van dentro del acta, esa acta es nula automáticamente. Y eso, a la hora que ustedes van a presentar sus descargos ante el instructor, lo pueden consignar, ¿no? Y decir: oiga señor, si bien es cierto, hay un acta que me han enviado, pero esa acta le faltan los requisitos mínimos establecidos en la ley. ¿Y cuáles son? Le falta esto, le falta este otro, no han puesto esto, no han puesto el otro, por lo tanto esa acta es nula. Entonces el instructor, a la hora que lea, va a revisar el acta y si determina que efectivamente es lo que ustedes dicen, se anula el acta. ¿Ya? Pero si todo está bien, pasa a la siguiente fase. Principales infracciones en que incurren los empleadores. En temas laborales, no registran planilla de los trabajadores, o si no lo registran fuera de fecha. La norma dice que para registrar al trabajador yo lo tengo que registrar el primer día que entre a trabajar. No es 72 horas después, 3 meses después, que primero por recibir por honorario, después dejar. No, eso es mentira. No existe eso. El registro es en el día. Yo entro a trabajar hoy día y hoy día me tienen que registrar. Si me registran mañana, y ese es temporáneo, y por lo tanto ya tienen una infracción por haberme inscrito extemporáneamente. Y no solamente una, sino 3. Porque les comento, de la mano viene el hecho de no haberlo registrado o registrado extemporáneamente en el tema de pensiones y de salud, que son beneficios sociales, ¿no? Por lo tanto, no registrar a los trabajadores o registrarlos fuera de fecha es una infracción. Y en el caso de los trabajadores, el no registrarlo es muy grave, ni siquiera es grave, ahora es muy grave. Y es una multa por cada trabajador. Ni siquiera es sumando 5 trabajadores y yo voy a hacer una multa. No, es una multa por cada uno. Y la multa ahorita está como 9.450, creo, si no me equivoco, por cada uno. Entonces ya más o menos vayan sacando línea cuánto es el monto de una infracción en ese caso, ¿no?
Y yo he puesto acá registro de cuarta categoría, ¿por qué? Porque hay muchos que piensan pues que la cuarta categoría es un método de contratación laboral y ya, ¿no? Y no es así. La cuarta categoría es para independientes, no para dependientes, ¿ya? Otra cosa que se encuentra también, falta de causalidad en los contratos. ¿Por qué? Porque son puestos permanentes y quieren ponerle contratos temporales, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas no existen. Despidos arbitrarios, no pago gratificaciones, no pago bonificación, no depósito de CTS, no pago remuneraciones vacacionales. En seguridad y salud en el trabajo, a veces vamos y lo que decía yo, los reglamentos internos de seguridad no están con los estándares, no hay procedimientos de trabajo establecidos. Los equipos de protección personal han sido comprados, entre comillas, en forma, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre, ¿no? Especial. ¿La segunda? No, me dicen que es empresarialmente, dicen, ¿no? Una compra empresarial, ¿no? Y por lo tanto todos tienen del mismo tamaño, ¿no? Para todos. Así el señor tenga 1,90 m, así como el señor tenga 1,40 m, ¿no? Igualito, para todos. Y eso no es así, ¿no? Que el IPRE esté mal hecho o que no hayan participado los trabajadores, porque acuérdense que hay una obligación de que participe el trabajador y esto se tenga que acreditar. Que los registros de seguridad y salud en el trabajo hayan sido fraguados, no entregados, etcétera, etcétera. Regímenes de salud, pensiones, no inscripción o inscripción extemporánea, o que la jubilación minera, por ejemplo, sea hecha para aquellos que no están dentro de lo establecido por la norma. La jubilación minera solamente es para aquellos que están en los lugares de excavación y los lugares de extracción minera, no para aquellos que trabajan en la periferia. Y bueno, la colaboración con la labor expectiva, que es la infracción más grande que hay, porque es ahí donde siempre caen, es la negativa injustificada de inasistencia, no cumplir con la orden de paralización o prohibición y la negativa de entregar información. Causa que configura la configuración, básicamente es eso, ¿no? Lo mismo que le digo, ¿no? No dejar ingresar al inspector, salirse de las comparecencias, no ir a las comparecencias, o ir y no llevar ningún documento, porque también eso también es una infracción por no colaborar, ¿no? Básicamente estas son aquellas incumplimientos que realizan los sujetos inspeccionados y que hay que tener mucho cuidado porque acarrean una sanción, ¿no? Y los recursos de impugnación que se considera, lo que le decía yo, que es simplemente el tema de cuando ya se ha determinado la infracción por medio de una resolución, solamente ahí es la apelación, ¿no? Va a haber un proceso de revisión, pero cuando se establezca el tribunal de la SUNAFIL. Mientras tanto todavía no hay un... Y bueno, acá les estaba haciendo algunos casos prácticos, se lo voy a dejar para que lo analicen, de repente el tiempo ya nos está ganando, y en algunos casos que son prácticos, en tema de seguridad y salud, por ejemplo, documentos que acrediten la entrega de EPP, muchas veces estos documentos son prefraguados, no hay una entrega real, la participación de los trabajadores en el IPER, y algo muy importante para el comité, y eso sí, grábenselo, para ver la cantidad de representantes que tiene el comité, lo primero que tiene que haber habido es un acuerdo de partes, y ese acuerdo de partes tiene que estar firmado por ambos, por el representante de los trabajadores y por el empleador. Si no existe eso, la norma dice que tienen que ser 3-3, no pueden ser 4, o sea, no pueden ser 2-2 si no hay acuerdo de partes. Tienen que ser 3-3, de acuerdo a norma. ¿Ya? Y básicamente es eso, ¿no? Entonces, con eso creo que ya tienen una idea de cómo afrontar una inspección de trabajo. Gracias. Eso se enganchó. Creo que se enganchó. Lo ayudamos. Tiene cajita ahí en su bolsillo. Bien, gracias. Última presentación, invitamos a la ingeniera Liliana Andamayo,
presentación? ¿Esto puede ser? No quiere. No, con Sí, está bien. Bueno, el día de hoy hemos tomado conocimiento de varias cosas durante las ponencias que se han estado realizando y dando un previo al caso práctico que se estaría tocando. Quiero que, y lo que hemos tratado de hacer ahora es que todos participemos, ¿no? Con los conocimientos que tenemos, que ya venimos, cada uno de nosotros, y asimismo también con lo que hemos podido recoger en esta ponencia, en este foro. Entonces, quizá antes del caso práctico, poder, según algunas situaciones que han venido aconteciendo acá en Lima sobre los incendios, ¿no? De mesa de redonda, ¿por qué creen ustedes que se generan estos incendios? ¿Por qué creen? Son faltas de controles operacionales, medidas preventivas. ¿Qué es lo que ustedes consideran que ha faltado y que ha dado origen a la ocurrencia de estos incendios, de estos accidentes que han estado dando en estos últimos días? Por favor, si alguno de ustedes podría participar al respecto. El caballero al final, por favor. En algunas ocasiones lo que se evita normalmente el empresario es invertir un poco en seguridad. Normalmente se tienen las campañas y lo que hacen es lo que es un espacio adecuado para guardar productos, la mantiene de tal manera o la junta de tal manera que incluso es deficiente para cualquier caso de salida de emergencia para ellos. Las zonas de seguridad es incluso en los locales más modernos. Vas a ver, los incendios que se ven son almacenes demasiado tuburizados, no hay un control eficiente de la entidad, que es la municipalidad que se encarga de revisar, y también por ahorrarse la economía, lo que mayormente a las finales, entre comillas, a las finales van a tener que gastar más o invertir más, porque consecuencia de ello hay desempleados, hay ingenieros de accidentes de medida de menor o mayor grado y causa un ambiente de inseguridad a sus alrededores. Gracias. ¿Alguien más que desee participar respecto a las causas que dan origen a estos accidentes, estos siniestros que han venido ocurriendo en estos últimos días? Por acá el caballero, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Mucho hemos venido viendo en las noticias, hemos estado analizando por qué la ocurrencia de los accidentes, ¿no? Y hace un momento en la primera ponencia, el ingeniero Juan nos hablaba sobre qué ven acá, ven un acto, ven una condición. Y la gran mayoría de personas, y me incluyo en ese grupo, siempre vemos al acto como algo, vemos a la condición como que se está dando, como que es una costumbre, pero analicemos, y esto ya viene desde Frank Beer, ¿no?, que nos decía que el 86% de la ocurrencia de un accidente se debe a los actos subestándares. Y la condición subestándar involucra el 14%. ¿Ese dato habrá cambiado a la fecha? No ha cambiado. Seguimos con esos datos y los seguimos trabajando. Pero vamos más allá. Nosotros como prevencionistas, como ingenieros de seguridad, en los diferentes ámbitos que nos estamos desarrollando, busquemos que no simplemente darle condiciones al trabajador, decirle, oye, ¿sabes qué? Ponte tu EPP. No, si no vamos más allá, vamos a resolver los lugares de trabajo, las condiciones a las cuales ellos están desarrollando. Fácil es decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que todos usen casco. Oye, pero mi nivel de riesgo acá es mínimo, ¿qué me puede caer en la cabeza? Pero no, ponte el casco porque es la política de la empresa.
porque no hemos hecho una buena identificación de peligros, porque nuestra evaluación de riesgos no está siguiendo el procedimiento que debe establecerse. Entonces hay muchos errores que nosotros como prevencionistas tomamos en cuenta y no nos damos cuenta que lo primero que tenemos que nosotros resolver es esa palabrita, eliminar, sustituir, pero es un poco difícil en la industria. Por ejemplo, vamos a una planta, creo que hay varios que están vinculados en el tema de cianuración. ¿Podremos eliminar el cianuro de una operación minera para el procesamiento del oro? No, no se puede. ¿Podríamos reemplazarlo por algo? Sí se puede, pero es un cambio de ingeniería. El costo es mucho mayor. Entonces no podemos. ¿Qué tendríamos que hacer? Y acá viene una palabrita bien bonita, ¿no? Y la gran mayoría creo que son representantes. Ingeniería. El control de ingeniería a nosotros nos lleva a mejorar, a darle condiciones de trabajo a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros. Y eso es lo que nosotros debemos de acotar. Y no simplemente irnos por el lineamiento, no usó casco en este trabajo, o es que no se le capacitó, es que no estaba siguiendo los instructivos. No, vamos a dar condiciones de trabajo. Y en este punto también quisiera acotar sobre estos últimos eventos que han pasado, ¿no? Con respecto, específicamente me voy a ceñir al tema del incendio del bus de Sagiebus. Creo que la gran mayoría ha visto este tema y es muy controversial. ¿Quiénes son las personas que les hemos culpado? Al chofer y al ayudante. ¿Y dónde están las personas verdaderamente responsables de esto? ¿Quién es? ¿Es el dueño del local? ¿Es el dueño de la empresa? Porque según la norma, el señor Asunafil me podrá dar bastante fe de esto, es que si yo no he implementado ninguna medida de seguridad, ¿quién es responsable? Es la máxima autoridad. Pero lamentablemente hemos acabado culpando a los más débiles de la columna. Entonces, ¿dónde está nuestro tema de nosotros como ingenieros de seguridad o como supervisores de seguridad? Es en darle controles de ingeniería. Quisiera enfatizar esto bastante porque siempre que he podido hacer auditorías y he podido ver un poco más allá del tema de seguridad, siempre nos abocamos en capacitar o darles equipos de protección personal. Y no nos estamos acomodando nosotros o no queremos hacer nuestro trabajo en el tema de darle controles de ingeniería. Y ahí bastante viene el diseño. Diseño, recuérdense, diseñar una ventiladora, diseñar un extractor de gases y darle condiciones a los trabajadores. Eso es lo que quería acotar, gracias por el tiempo que me han dado. Bienvenido a todos, porque de eso se trata, ¿no? Nutrir nuestros conocimientos y aportar con lo que tenemos. Muy bien, eso ha sido respecto a la participación de ustedes como participantes. Ahora pasamos con el ingeniero Juan Castiaburu con un caso práctico para dar cierre a este foro. Adelante, por favor, ingeniero, muchas gracias. Bueno, buenas noches nuevamente. Ya comentaron algunos casos puntuales, ¿no? de realidad, correcto, todos muy específicos. Dos cosas que tendría que rescatar del comentario. ¿Cuál es su nombre, perdón? Grover, ¿no? Del comentario que hizo el señor Grover, ingeniero de profesión también, o sea, lo máximo. Bien. Y sí, pues hay un tema, ¿no? Como les decía hace un momento, la imposición de las cosas, ¿no? Yo tengo insisto, los años de experiencia me permitieron concluir algo respecto a los EPP, ¿no? Los equipos de protección personal no se utilizan por moda, se utilizan por necesidad, ¿correcto? Y esto es algo que nos genera un gran problema con toda la población de trabajadores que podemos tener en nuestras empresas, porque la mayoría de ellos no saben por qué lo utilizan. Solo lo utilizan porque nuestro sistema se basa en la, nuevamente, condición y más no en la convicción. El compromiso de las personas está porque los castigamos, más no porque están convencidos de que lo que les estamos proponiendo hacer les va a permitir cuidarse, satisfacer a sus familias, proyectarse a largo plazo. Entonces se nos hace un poquito más complicado el sistema de gestión. Bueno, como comentario puntual, hace unos días hemos tenido un incendio, ¿no? Por enésima vez. Entiendo que en el año es el cuarto, ¿estamos de acuerdo?
que ocurre. Este de acá ha sido de magnitud significativa. Sin embargo, habría que preguntarles, ¿no? ¿Todos los que estamos aquí conocemos la realidad de Mesa Redonda? ¿O no? Correcto, todas las conocemos. La siguiente consulta es, ¿la realidad de Mesa Redonda es de esta semana o desde cuándo es así? De años. Años. Lo siguiente que les tendría que preguntar es, ¿cuántos de ustedes en los últimos 2 años han ido a Mesa Redonda? ¿Estamos de acuerdo? Cerca de Navidad. Bueno, o el Día de la Madre, o bueno, simplemente porque queremos comprar, ¿no? Hay un tema relevante, ¿no? Que nos invita o nos motiva a ir a Mesa Redonda. ¿Cuál es? La economía. La economía, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El precio. Y por ahí va el tema, ¿no? Hace un momento conversábamos, ojo, insisto, ¿no? Conversábamos de la importancia que tiene, ojo, de la importancia que tiene el costo de la seguridad para un empresario. ¿Estamos de acuerdo? El costo de la seguridad para un empresario. Y lamentablemente ese empresario, espero que lo tomen a bien, en su vida como empresario no se cruzó conmigo. Si se hubiese cruzado conmigo, espero que entiendan el mensaje, ¿correcto? Si se hubiese cruzado conmigo, ese señor hubiese invertido, ojo, hubiese realizado la inversión necesaria, no para darme seguridad a mí, sino a su inversión. Lamentablemente lo que ocurre hoy en el mercado es que las personas que gestionamos, ojo, gestionamos la seguridad en absolutamente todos los niveles, no hablo de las personas que estamos dentro de una empresa, hablo desde el gobierno, ¿correcto? Los que gestionamos la seguridad en general, sancionamos, ojo, y no motivamos. Castigamos y no fomentamos. ¿Estamos de acuerdo? El rol que cumplimos nosotros, los responsables de gestionar sistemas de gestión, valga la redundancia, de seguridad y salud en el trabajo, dentro de nuestras empresas, es primordial para asegurar que nuestros empresarios, las personas que apuestan por el país, nos guste o no, apuestan por el país, que generan empleo, entiendan de que la mejor forma de cuidar su inversión, y por default a todos los trabajadores, ¿correcto?, va a depender mucho de la capacidad que tengamos nosotros, ojo, para poder evidenciar los beneficios de contar con un sistema de gestión de seguridad. Claro ejemplo el de Mesa Redonda, insisto, porque todos sabemos de las condiciones, sin embargo, todos, o la mayoría de los que estamos aquí, gestionamos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hemos hecho un hiper, identificamos peligros, evaluamos riesgos, correcto, sin embargo, todos vamos a Mesa Redonda. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo no voy, no les miento, hace como 20 años. Voy al hueco. Listo, que está acostado. El tema de fondo es que lo que nos ocurre a nivel del país es un problema que va un poquito más allá del alcance de las propias empresas, es un problema de cultura, específicamente de seguridad, es un problema de desconocimiento, insisto, las cosas no se deberían imponer, sino se deberían, ojo, convencer, y esto nos ayudaría a que nosotros avancemos en la gestión, nos facilitaría muchísimo las cosas. Bien, no quiero alargar el tema, no quiero alargar la noche, también entiendo que ya estamos fuera de hora y algunos de ustedes ya están en reuniones personalizadas con Morfeo, salúdenos de mi parte, luego lo voy a ver. No sé si tienen alguna consulta puntual. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Disculpe, quisiera que nos pueda incrementar el conocimiento. Hoy hablaron sobre el tema del sistema de gestión, hablaron sobre el tema de la investigación de accidentes y también el sistema de gestión me pide evaluar la eficacia de las acciones correctivas de un incidente o un accidente para que no vuelva a ocurrir. ¿De qué manera podría evaluar yo una eficacia de las acciones correctivas? A ver, yo le contestaría esta pregunta con otra pregunta. Vamos a ver y si nos alineamos. ¿Dónde o en qué parte cerramos la investigación de un accidente? Quien levanta la mano y me dice yo sé.
yo una pregunta. ¿Sí? ¿Ninguno? A ver, los ayudo en el llenado del registro. Nadie. Bueno, tampoco me ayuda mucho, ¿no? En el hacer el plan de acción. Nadie. ¿Cerrar el plan de acción? Nadie. ¿Dónde cerramos una investigación de accidente? ¿Perdón? Lograr el objetivo. ¿Listo? ¿Alguien más? Cuando detectamos la causa raíz. Más o menos. ¿Alguien más? Con la de la mejora. Más o menos. El seguimiento. Más o menos. ¿Alguien más? ¿Dónde cerramos la investigación de un accidente? De corazón. En la actualización de la matriz IPER-C. Liliana lo mencionó hace un momento, ¿no? Cuando ocurre un accidente, ¿qué falla? Falló el sistema, falló nuestra capacidad para identificar, ¿correcto? Evaluar y generar controles. Todos los accidentes de trabajo se cierran en una matriz IPER, o en la actualización de la matriz IPER. Cuando yo analizo, ¿correcto?, puedo determinar a partir de este punto la eficacia de mi sistema de gestión, si tengo eventos que puedan o no ser repetitivos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Es un tema bastante amplio, con pocos minutos para poder dar. Ya tuvimos la presentación, pero yo sí respondo con esta pregunta que generé, o con esta posibilidad de debate que generé, porque yo sí soy un convencido de que nuestra cultura, ojo, respecto a investigación de accidentes, cultura, miren, respecto a nuestra investigación de accidentes, todavía está media vaga, y estamos recién adquiriendo el conocimiento necesario para que esto pueda, ojo, evidenciarse al corto mediano plazo de que lo que estamos haciendo es lo más óptimo. Siguiente punto que yo haría es transformar la brutalidad de información que tenemos y con la que todos nosotros contamos, porque tenemos actualmente demasiada información en materia de seguridad, salud en el trabajo, prevención de riesgos en general, ¿estamos de acuerdo? Y toda esa información la empezaría a convertir en datos que me permitan a mí tomar mejores decisiones, ¿correcto? Esos datos, compararlos de manera interna con los resultados que pueda tener dentro de la organización y posteriormente con el sector y o de manera externa para poder entender que las acciones que puede estar tomando en materia de prevención de riesgos están dando los resultados que yo tenía pensado. La gestión de la seguridad no es un tema a corto plazo, ¿estamos de acuerdo? No es un tema que se resuelva, ojo, con 3 días, con 200 soles y o con la participación del responsable del sistema de gestión. En mis años de experiencia, la seguridad para mí tiene 3 pilares fundamentales: tiempo, mucho, presupuesto, el necesario, y sobre todo liderazgo. Si estos 3 pilares no están dentro de la estructura, el sistema nunca va a funcionar. Ojo, en todos los niveles, y en este caso lo tendríamos que enfocar a nivel país, ¿correcto? La situación es compleja. Bueno, sin afán de incomodar a nadie, el principal incumplidor de las normas, incumplidor, ojo, con esta palabra nueva, ¿estamos de acuerdo?, es el Estado, ¿correcto? Y esto genera una serie de problemas para absolutamente todos, ¿no? Lo que está ocurriendo a nivel país repercute en la situación que vamos teniendo actualmente dentro de nuestras empresas. Es así, ¿no? Entonces, el cambio está en nuestras manos. ¿Cuándo van a cambiar las cosas? ¿Cuándo cambian las cosas en mesa redonda? Cuando dejen de ir. ¿Cuándo cambian las cosas en Gamarra? Cuando dejen de ir. Listo. Y cambiaron, ¿no? ¿Cambiaron las cosas en Gamarra realmente? No. Hace 2 días me quedé atascado en la Avenida Aviación porque todos los ambulantes que estaban en Gamarra están en la Avenida Aviación. 3 horas para caminar 5 cuadras. No era hora punta. El problema no se ha resuelto. Solo lo hemos arrimado. Lo dejo ahí. Gracias por su tiempo. Sí, bueno, para terminar, y soy el ingeniero Larios.
todo lo que manejamos personas, que estamos trabajando constantemente en producción. Los accidentes suceden en ambas partes, tanto del trabajador como de la empresa, situaciones de infraestructura, todo. Yo pienso, en los años de experiencia, que tiene que haber un buen especialista. El especialista en seguridad tiene que ser una persona que piense algo sistémico, porque el que conoce de seguridad sabe que ese trabajador va a cometer un accidente o un incidente. O sea, mucho que estamos trabajando en ese tema, seguramente acá, muchos sabemos ya. Entonces, eso es lo primero, que hay que capacitarse todos los que trabajamos en esta especialidad y conocer al personal, ¿no? Como si antes comenzaste a hablar de personas en construcción, por ejemplo, trabajan muchas personas ignorantes, que ellos salen a lo mismo, hacen todos los días, ¿no? Le das capacitaciones X veces y lo hace a veces lo contrario. Entonces, ahí va el especialista que dice, compadrito, hasta acá nomás trabaja, puedes decirle. Porque tú vas a cometer un accidente en cualquier momento. Y a veces queda en la conciencia de uno, que sabe que a veces se queda callado, y le pasa un accidente a ese señor. Y no a veces uno se le pasó, otro. Entonces, para temas es la capacidad constante de nosotros como especialistas y en conocer profundamente al trabajador. Eso es lo que quiero dejar. Complementarías, para cerrar, y ya con esto sí cerramos porque estamos fuera de hora, complementaría lo que refiere usted de que las empresas deben contar con un especialista. Yo cambiaría esa palabra especialista por un gestor de seguridad, ¿correcto? El hecho de que tengamos un gestor dentro de nuestra organización nos va a permitir ver avances significativos, ¿correcto? No basta, ojo, no basta con el conocimiento técnico. La tendencia actualmente de las transnacionales es 20% conocimientos técnicos, ojo, importantísimo, 80% habilidades blandas. Y eso es lo que nos está faltando a los gestores. La última, y ahí sí terminamos, ¿eh? Los conocimientos técnicos se aprenden. Correcto. Pero lo que usted dijo, el 80% de las empresas, ¿no? Y está mal, yo diría, se ven reflejadas en lo que es el liderazgo, las habilidades blandas, porque muchos de nosotros podemos tener capacidades, conocimientos, pero poco de repente atrevemos a pararnos, a dirigirnos a las personas, a capacitar a los trabajadores, ¿no? Decirle, oye, ¿sabes qué estás haciendo mal? ser un líder servicial, ¿no? Y yo hablo acá, me robo un ratito los minutos para que en este momento no solamente recordar que el 28 de abril solamente se hace la seguridad, se celebra la seguridad, sino siempre, la seguridad está presente siempre. Nosotros como gestores, no solamente como supervisores ni como jefe de seguridad, sino como gestores, porque nosotros debemos ver la seguridad, ¿no?, como algo que no se negocia. La seguridad va a promover en una empresa productividad, va a hacer que se minimicen las pérdidas. Las empresas en seguridad pierden bastante dinero. Mira cuántos trabajadores, imagínate en un minuto cuánto una planta produce, cuántos productos, en una hora, en 2 horas, cuántos trabajadores. Entonces eso es pérdida. Nosotros debemos entonces enfocarnos, gestar en la seguridad y hacer que nuestras habilidades blandas sobresalgan, ayudarlos a los trabajadores, incentivarlos, a sensibilizarlos, a concientizarlos, para que de esa manera, ¿no?, ellos también afronten, y como dice, ¿no?, la quinta parte, liderazgo y compromiso, para fomentar una cultura, ¿no?, de seguridad. Y creo que nosotros debemos apuntar ese objetivo, a fomentar una cultura de seguridad. Bueno, muchas gracias y espero pues que las palabras que le dije lo tomen en cuenta. Como la colega ingeniera habló sobre los riesgos que causa muerte, por ejemplo, que esté cubriendo un edificio que no tenga el arnés respectivo y causa muerte, tiene familia, una esposa embarazada, aparte que la empresa le va a cubrir el sepelio, hay una bonificación, su sueldo le van a cubrir como responde frente a la familia en lo que sucedió con el trabajador. Gracias. Uy, fíjese. Solo un minuto. No tengo muy buena experiencia con las compañías de seguros. Lo que sí les puedo decir es que la vida de una persona no tiene precio. No hay forma de que se pueda revertir la vida de una persona, la felicidad y tranquilidad de la familia,
por los 80.000 soles promedio que actualmente se paga por una indemnización. ¿Correcto? No hay forma. Nuestras aseguradoras están diseñadas, bueno, comercialmente diseñadas, y esto pues es un tema complejo para nosotros. Lo dejamos ahí, gracias por su tiempo, por favor. Gracias. Bueno, agradecemos, invitamos al ingeniero Chávez para poder hacer entrega de los respectivos certificados de participación.